Bueno, muy buenas noches para todos. Saludarlos a cada uno de ustedes, queridos compañeros. Desde luego también hacer extensivo este saludo a nuestra tutora, Gloria Alexandra Rivera, quien nos ha venido acompañando pues en este importante proceso, en la recopilación de los diferentes momentos que hemos transitado hasta ahora. Compartirles pues en este espacio el trabajo que se ha venido adelantando y el tema que ha sido de nuestro interés, teniendo presente que pues para este momento debíamos evidenciar un tema, el cual buscara justamente apuntarle a los fundamentos para la comprensión de la competencia oral, razón por la cual para nosotros pues ha sido de sumo interés el tema del miedo escénico. Claramente es una situación que se ve muy evidente en los diferentes grupos, en los diferentes momentos de vida. Así que yo creo que para iniciar es importante pues ampliar un poco este concepto que quizás muchos dominamos, pero pues que se queda a veces en ideas previas y que al cual a veces también se le resta importancia, ¿no? Entonces cuando hablamos de miedo escénico, es importante tener presente que es una de las situaciones o limitaciones que se hacen presentes en en la comprensión educativa, que es un rasgo y es un estado que va a afectar directamente al comportamiento de una persona. El autor justamente nos mencionaba dentro de una de sus lecturas que pudimos, digamos, abondar, que es importante entender que es como la afectación que se presenta en sus experiencias, es donde se ve limitada la confianza, es donde se ve limitada esa naturalidad y ese acercamiento que puede tener entre dos o más personas, pero también es importante dejar la claridad que el miedo escénico no solamente está afectando el ámbito verbal, sino que también está buscando afectar otros escenarios y otras condiciones de la persona. Por eso claramente vamos a ver que no solamente en la parte verbal, sino que en ámbitos como el gestual, en su parte comportamental, en su misma condición al momento de poderse sentir cómodo o en tranquilidad en un grupo, pues no va a tener como esa, digamos, esa confianza. Son escenarios que entran a afectar, digamos, sus habilidades, que por muy que sean de pronto de seguridad o de confianza frente al tema del conocimiento, pues estas entran a verse afectadas a tal punto que realmente van a limitar el nivel de expresión, el nivel de entrega o la seguridad con la cual éste se pueda de alguna forma desenvolver. Para nosotros hablar de miedo escénico, abordamos unos puntos que son claves para poder comprender un poco en su totalidad este concepto que es de suma importancia. Por eso el compañero Tito nos va a hablar un poco de esos síntomas que se hacen presentes para el tema del miedo escénico. El pánico escénico y su sintomatología. Los síntomas que se presentan en este tipo de situaciones, aunque aparentemente son a modo coloquial, merecen importancia, ya que son responsables de que muchas personas no sean capaces de enfrentar un público y de exponer sus ideas. Los autores Castejón 2011 y Ramírez 2013 nos muestran que en la actualidad la academia tiene preocupaciones y determinan una deuda desde las universidades con la sociedad. Estos autores nos muestran que en varias universidades como Oviedo y La Rioja, las materias son asignaturas transversales que ya que se ha evidenciado que muchos profesionales sufren las consecuencias del pánico escénico por no desarrollar sus habilidades comunicativas durante los años de estudio. Y se puede superar solamente con práctica. En general, todos los individuos que enfrentan o desarrollan sus trabajos frente a escenarios o frente a un público como artistas, músicos, bailarines, locutores, comunicadores, profesores, entre otras profesiones, sienten temor en cualquier momento de la vida, han tenido un temor. Las habilidades se pueden cultivar, mejorar, desarrollar y trabajar para manejar mejor las situaciones de estrés, ansiedad y temor. Hay una teoría denominada la teoría de Jagoszewski, que fue ideada por René Jagoszewski. Él es un PhD en psicología, es reconocido como un orientador de la conducta, y su teoría frente al miedo al pánico escénico la definió como la respuesta de un organismo a una serie de eventos como pensamientos anticipados, temores infundados de maneras imaginarias. Esa sintomatología tiene que ver con situaciones o manifestaciones del individuo frente al estrés, la timidez y la ansiedad. Jagoszewski la dividió en varios niveles: el nivel fisiológico, que son todos los relacionados al comportamiento y las expresiones del cuerpo; los del nivel cognitivo, que son los de la mente; y el nivel conductual.
En ese sentido, expuso la sintomatología de la siguiente manera. A nivel fisiológico, como la alteración del ritmo cardíaco, la sudoración abundante, la incontinencia, el malestar estomacal, dolor de cabeza, reducción de la secreción salivar, dilatación de las pupilas, rubor facial, la sensación del tracto o cierre de la laringe, escalofríos, náuseas, inquietudes generalizadas. En el nivel cognitivo, manifiestan como la congestión mental, los sentimientos o expectativas al fracaso, la hipertensión autocentrada, exageraciones perceptivas de las fallas, confusión mental, fallas de concentración, autoexigencia, el temor al fracaso o el rechazo al ridículo. Y en el nivel conductual, las evasiones para actuar, el escape de la situación, los comportamientos automáticos, el farfulleo o el atropellamiento verbal que se presenta cuando se habla deprisa, se confunden las sílabas y se acortan las palabras. También el tartamudeo, el bajo volumen de la voz, el uso de los calmantes o estimulantes y los silencios frecuentes y largos. Álvaro. Bueno, vamos a hablar de las causas. Normalmente las causas son multifactoriales. Entre estas tenemos 5 que quizás son las más importantes. La primera es el miedo al rechazo o a las críticas. Normalmente esta causa está estrechamente relacionada con la inseguridad en sí mismo y esta se genera de forma anticipada e irracional en el momento de que se va a realizar el acto de expresión oral. También tenemos las experiencias negativas. Estas pueden ser de forma directa o indirecta. Cuando hablamos de forma indirecta es porque pronto se presenció un hecho donde a otra persona le ocurrió, digamos que una mala experiencia y no se generó ninguna solución en ese momento, pues pensando de que esto es algo normal y que puede ser pasajero, que quizás en otra situación entonces no va a pasar. Y en el momento de cuando se está realizando la expresión oral, pues se le van a venir esos recuerdos a la persona y pueda que se le olvide parte del contenido o quizás hasta su mente quede en blanco. Otra causa es los elementos externos o supersticiosos, que quizás pareciera que no es una causa, pero de acuerdo a las investigaciones en psicopedagogía de López y Rosa 2021, nos dicen que esta también está relacionada con la baja confianza en sí mismo y entre estas supersticiones tenemos, por ejemplo, que se levantó con el pie derecho, que de pronto el autobús los dejó o que en la habitación aparecieron moscas negras y todos estos temas de una vez le van mandando una información negativa en su mente y en el momento de realizar el acto de expresión oral, pues con esa predisposición posiblemente no lo va a poder realizar. La otra causa tenemos que son la falta de experiencia, que esta quizás es una de las más relevantes, ya que no realizar habilidades discursivas pues genera un impacto negativo en la mente de la persona y en el momento de llegar a realizar este acto pues no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo actuar, si mirar o no mirar al público, si puede llamar su atención, entre otros factores. Y por último, tenemos el peligro percibido, que este se relaciona con el hecho de de no tener la capacidad de afrontar cualquier situación, lo que genera como una desventaja ante cualquier otra persona. Y estas desventajas entonces los ponen digamos, a pensar si podrá quizás resolver algunas preguntas que le hagan en los auditores, que si de pronto los conocimientos que tenga puedan ser suficientes para abordar a personas con diferente estrato, diferente nivel socioeconómico, y que si de pronto
va a poder llamar la atención porque son demasiados los receptores. Pues estos serían las 5 causas más relevantes. Continuamos. Bueno, en cuanto a la prevención, entonces nos dice Vados en el 91 que la prevención del miedo escénico es fundamental, pues genera unas consecuencias en la trayectoria de los profesionales. Se debe partir de una enseñanza desde los niveles primaria, secundaria y hasta el nivel universitario en búsqueda de vencer ese miedo escénico. El miedo en estos estudiantes y la falta de habilidades de expresión oral limita en ocasiones la elección de las asignaturas en la universidad, así como su trayectoria profesional. La enseñanza sobre la competencia de hablar en público se puede desarrollar en 2 niveles, según nos indica Castejón. Primero, promoviendo la cooperación en el aula a través del trabajo cooperativo, sugiriendo actividades como jornadas de oratoria, concursos, prácticas de comunicación, debates, que implican la expresión oral. Se debe también dar a los docentes orientaciones para que en la tarea formativa pues incluyan el desarrollo de la competencia de hablar en público. Dentro de la prevención también, el aula se debe concebir como un espacio para practicar la comunicación pública durante las clases, y la participación oral se debe convertir en un entrenamiento para el estudiante. La prevención parte fundamentalmente de formar esta competencia con una metodología basada en 4 principios. El primero pues es la práctica, donde se promueve la participación en clase, se anima al estudiante a que participe activamente como una forma de entrenamiento en el aula. El segundo aspecto es la motivación, donde se debe generar disposición y un clima favorable en el aula para la participación de los estudiantes. Para ello se debe presentar inicialmente un programa que ellos deben conocer a fondo y apoyarlos ya en la parte práctica, en su vivencia emocional y, si es necesario, en la tutoría individual. En cuanto al tercer aspecto, que es la personalización, se debe descubrir los puntos fuertes o débiles de cada estudiante y respetar el estilo comunicativo de cada uno. Y el último aspecto, que es el trabajo cooperativo, donde se debe organizar grupos de trabajo en el aula que actúen como una plataforma de apoyo donde cada uno sea animado a participar, y en general el docente tiene el objetivo de ser un tutor, comprender al estudiante y comprender qué está aprendiendo, ayudándolo a eliminar los pensamientos negativos, como comentaban ahorita, respecto a hablar en público, desarrollando su autorregulación, porque la autorregulación le permite la improvisación en el discurso, la fluidez en la expresión oral. La prevención se debe basar en el entrenamiento, básicamente, con la práctica, poco a poco, y el alumno va venciendo el miedo, desarrollando las habilidades y la competencia de hablar en público. Esto en cuanto a la prevención del pánico, el miedo escénico. Bueno, compañeros, yo ahora voy a hablar acerca del tratamiento, acerca de cómo perder el miedo a hablar en público, y teniendo en cuenta el texto de Jesús Ramírez Martínez, hasta este punto podemos comprender que la acción de un buen discurso no es necesariamente emitir palabras elocuentes, sino que también influye lo que es la expresión corporal, por ejemplo, si me voy a mandar la mano a la boca, si voy a estar cruzada de brazos. También influye la gestualidad, si voy a estar frunciendo el ceño, mirando mal, bueno, en fin. El dominio del tema, tener conocimiento de lo que estoy hablando, y el uso adecuado del vocabulario. Por ejemplo, yo puedo emitir un discurso, pero debo tener en cuenta que si es una población o si es un público menores de edad, por ejemplo, de 8 años, y yo no puedo hablar con un lenguaje técnico, un lenguaje científico, sino que debo saber expresarme con las palabras adecuadas para que ellos puedan entender el mensaje y no pueda haber una interrupción o entender mal el mensaje. Entonces, algunas indicaciones que nos puede facilitar este ejercicio
consiste en primer lugar en que el orador debe tener amplio conocimiento del tema. Para esto es necesario que él organice y clasifique los puntos que va a tratar. Una buena manera de hacerlo es que el orador realice ensayos previos, bien sea frente a un espejo, en el cual podrá identificar o hacer correctivos de sus fortalezas y debilidades. Otra opción también puede ser que realice este tipo de ensayos también frente a algún amigo o algún familiar, con el objetivo de que este también le indique qué aspectos debe mejorar. De igual forma, es también subjetivo que la persona realice ejercicios de control de la respiración. Esto puede ayudar a mitigar la ansiedad, le permitirá hablar de forma pausada, de forma entendible, y también aprenderá progresivamente que los silencios no siempre son negativos, sino que por el contrario, son momentos para retomar ideas y para continuar con naturalidad. Por otra parte, también es esencial que el orador visualice pensamientos positivos. Esto pues ya lo hablaba el compañero Álvaro con el tema de la superstición. El orador por lo general debe estar enfocado en su discurso, debe estar prestando atención a su público, mirándolo fijamente, aunque esto también puede aumentar la ansiedad, puede generar también una distracción en él y en algún momento puede lograr incluso perder o olvidar por completo su discurso. Finalmente, si estos problemas persisten o si ya son de forma severa, bueno, ya el orador debe o es aconsejable que asista o busque apoyo profesional. Algunas terapias cognitivas conductuales pueden ser bastante útiles y bastante efectivas. En esto podrá él expresar sus emociones mediante terapia del habla, también control de la respiración. Puede hablar con un especialista quien de forma adecuada lo va a orientar eficazmente para minimizar estos pensamientos negativos. Y también está este especialista en la facultad ya en última instancia de recetar algún medicamento, ya sea un relajante, el cual podrá ayudar a calmar los nervios antes de cualquier sesión en público. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. No sé si algún compañero quiera dar alguna conclusión para cerrar nuestra actividad. Sí, Soreli, muchas gracias. Creo que como una conclusión general encontramos que los autores expresan que es con práctica con la que se fortalecen las habilidades de la expresión oral, y en el campo de la docencia pues somos los docentes los llamados a promover en los estudiantes la expresión oral, y los salones de clase son los laboratorios donde estas habilidades se pueden desarrollar al máximo. A todos muchas gracias, muy amables por la participación. Muy amable.